Hola amigos de Contratapas Podcast, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Flor. Hola, ¿Cómo Jam. andas? Bien. En esta tarde de domingo tan ideal para hablar de libros. Así es, absolutamente. Y aparte para seguir con nuestro ciclo de libros dedicados a la niñez, ¿no? Que también es como muchos libros de niñez, todo escritor tiene como esa intención primeriza de contar sus anécdotas en la historia. Yo creo que deben haber pocos escritores que no hayan experimentado con el recuerdo, ¿no? Con el recuerdo de la madre, con el recuerdo de su ámbito de crecimiento, y también para los escritores como muy nuevos es la forma más fácil de poder configurar una voz y entenderse, ¿no? Como persona, como artista y todo lo demás. Para mí, ahora que estamos leyendo libros, o sea, estamos haciendo ese recorte, ¿no? De infancias y eligiendo sobre todo narradores infantiles o jóvenes, muy jóvenes. También lo que destaca es que hay ciertos patrones que se vuelven a repetir entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, esto de construir mundos infantiles completamente ajenos a los mundos adultos, en donde hay poca comunicación entre esas dos esferas. Pareciera como que los adultos no entienden el código de los chicos y los chicos no terminan de adaptarse a lo que los papás quieren. Entonces como que ese desfasaje siempre se construye desde la mirada infantil. También eso, el punto de vista infantil, por lo que fuimos viendo y lo que vamos a ver también hoy, es un mundo limitado, o sea, es un punto de vista que está limitado en cuanto a las capacidades de comprensión de eso que ve. Sí. Ve y reconoce muchas cosas, pero la comprensión de esas cosas que ve y reconoce a veces viene sesgada, ¿no? Y ahí está la lectura del lector adulto, obviamente, que reinterpreta ese código. También tiene eso de que si es un niño el que narra, hay mucha información que desconocemos y todos los personajes son muy idealizados, que es lo usual, ¿no? La madre en un autor... Bueno, siempre es como una mujer pura, es una mujer como impoluta, moralmente muy construida, ¿no? Defensora absoluta de su hijo, a menos que la madre sea como una chanta, ¿no? Sí. Pero en general no. Y también el padre, que me acuerdo también un poco de Mauro Libertela, con su libro Escondido, ¿no? Que el padre es como, lo construye como un tipo muy, como muy admirable, cuando las acciones que comete son otras. Es un tipo encerrado en una casa, ¿no? Medio un poco alcoholizado, ¿no? Tiene todo eso, la cuestión de los niños que ven, están descubriendo, y en ese descubrir el mundo también hay mucha información que solo se comprende mucho después. Así que encontramos todo esto de la fantasía, ¿no? Y como esta visión con poca información, pero esa información es fundamental y es esencialmente constitutiva para ellos. Sí, está bueno. Y entremos entonces en el libro que esta vez elegiste vos. La verdad que eres un autor que yo tampoco conocía, Reinaldo Arenas. Bueno, ¿y el libro cuál es? Es Celestino antes del alba. Es como el primer libro que logra publicar Reinaldo Arenas, pero yo creo que empezamos desde el principio diciendo quién es el autor. Dale, sí. Capaz muchas personas no lo conocen. Reinaldo Arenas es un autor cubano, del campo cubano, tendríamos que decir. Y sobre todo es conocido como por su oposición al castrismo. Su historia ya personal es muy interesante. Él crece como en la pobreza absoluta, que es algo de lo que va a dar cuenta en este primer libro. Y en su primera infancia muy joven, él como que se adhiere a la revolución, como cuando está todavía en el cerro allá Fidel Castro y como armando todo el asunto para derrocar a Batista. Él como que se adhiere a esos ideales de libertad, de independencia, ¿no? Como de una nueva Cuba que no estuviera como tan al trote de los Estados Unidos. Y él, cuando bajan de la Sierra Maestra, qué sé yo, y empieza el régimen castrista, él descubre que, bueno, que tampoco esa forma tampoco le convenía mucho. No solamente por el hecho de que fuese limitada la cultura o que el Estado dictara lo que se debía o no se debía publicar, sí, lo que los artistas se constituyó en una dictadura clásica. Claro, ¿no? Y sobre todo eso que parecía algo distinto terminó siendo. Sí, y el efecto sobre todo en la cultura es que tenían esta cosa de que si los artistas no hablaban a favor del régimen castrista en Cuba y como en el exterior, pues eran enemigos del régimen, ¿no? Entonces esa coartición y esa censura
no solamente afectó a Arenas, afectó a un montonazo de gente, ¿no? A Lezama Lima, a Parra, bueno, a casi toda la cultura cubana que o se exilió o siguió trabajando de manera muy, muy escueta y muy miserable en la isla. Entonces, Arenas concursa en un premio en Cuba en donde le publican Celestino antes del alba. Es el primero y único libro publicado de él en toda su vida en la isla, ¿no? Entonces él se hizo famoso afuera por ser un contrarrevolución, como Sí. estar en contra de la revolución, pero adentro de Cuba no lo conoce nadie. Claro. Entonces es como una de las, ¿no? Como de esas ironías o esos contrastes muy, muy interesantes. Y también porque cumple condiciones muy específicas. Él era homosexual, entonces claramente el castrismo estaba muy en contra de prácticas que no fueran heteronormativas, como hoy decimos. Y bueno, y fue perseguido porque hablaba muy en contra, pero muy directamente. Y bueno, toda esta cuestión terminó en una persecución que termina siendo Reinaldo Arenas un tipo exiliado en Estados Unidos y que de pronto se conoce más por la película Antes que Anochezca y su biografía Antes que Anochezca. La película la hizo Javier Bardem. Ah, mira vos. Y claro, Javier Bardem hace de Reinaldo Arenas y creo que fue nominado al Oscar. Creo que por eso mucha gente puede conocerlo más, ¿no? Claro. Por la peli de Antes que Anochezca. Su biografía es increíblemente dramática, cruel, muestra como todo su trayecto, porque él es muy autobiográfico. Toda su obra está basada en lo que él vive y en la sátira y en la exageración y pone la sexualidad por delante, la promiscuidad. Entonces tiene toda esa faceta de que una persona homosexual debe ser libre, incluso sexualmente, no solamente el homosexual, sino todos. Y bueno, hay muchos como a favor y en contra. Pero vamos a acotarnos a Celestino antes del alba. Bueno, entonces, si te parece, antes de arrancar con el análisis de la obra, hacemos una pequeña lectura de las primeras páginas. Mi madre acaba de salir corriendo de la casa y como una loca iba gritando que se tiraría al pozo. Veo a mi madre en el fondo del pozo, la veo flotar sobre las aguas verdosas y llenas de hojarasca. Y salgo corriendo hacia el patio donde se encuentra el pozo, con su brocal casi cayéndose, hecho de palos de almácigo. Corriendo Jerry me asomo, pero, como siempre, solamente estoy yo allí, abajo. Yo desde abajo reflejándome arriba, yo que desaparezco con solo tirarle un estropitajo a las aguas verduzcas. Madre mía, esta no es la primera vez que me engañas. Todos los días dices que te vas a tirar de cabeza al pozo y nada, nunca lo haces. Crees que me vas a tener como un loco, dando carreras de la casa al pozo y del pozo a la casa. No, ya estoy cansado. No te tires si no quieres, pero tampoco digas que lo vas a hacer si no lo harás. Bueno, ahí tenemos una composición que ya arranca hiperbólica, ¿no? Me parece, y hay un registro muy particular que por ahí en una página no se llega a dilucidar bien, pero que es un registro que él adopta y que emplea en toda la obra, y que tiene que ver con construir una realidad medio hiper... Sí, como surrealista también. Surrealista, un poco, ¿no? eso, exacto, ¿no? Como muy flexible, muy plástica es esa realidad, ¿no? Donde mete imágenes o metáforas en el medio de una descripción y que uno tiene que, o sea, que uno en una segunda interpretación identifica como, bueno, pará, acá está jugando con nosotros, acá no está siendo literal, ¿no? Y está todo el tiempo jugando, entrando y saliendo de ese imaginario infantil. Bueno, eso es como una característica muy, muy llamativa de este texto. Yo no leí otros textos de él y me llamaron la atención dos cosas. Bueno, él está hablando de su infancia, que es previo a la revolución igual, ¿no? Sí, correcto. Sí, de hecho la revolución lo va a tocar luego en el siguiente libro, que es El Palacio de las Blanquísimas Mofetas. Pero él es ya más grande, digamos. Sí, es un adolescente. Claro. Bueno, es llamativo en este texto que los personajes están como aislados. El escenario es rural y él vive con su familia en una casa, en un territorio rodeado de árboles y plantaciones y demás, pero nunca hay una presencia del Estado ahí para
Sí, no es como si no hubiera civilización, sí. ¿no? Es un poco entre el salvajismo sí. y un poco una idea como de comunidad, pero sin tanta vecinos como lejos, ¿no? Claro, es que ella me llamó muchísimo la atención eso. Un poco por ahí igual está tratando de construir algo que no sabemos si es literal. Pero no solamente el Estado no está presente para asistir a esas familias que son humildes y demás. Los chicos se menciona muy al pasar que van a la escuela, o hospitales, o no, o sea, ningún elemento que represente al Estado. ¿No? Sí, hay como una cosa de vuelta a la vida natural extrema. Sí, es correcto. Y también tiene eso de que hay que hablar de la familia, ¿no? Él cuenta sus días en casa y todos... Hay mucha violencia en el libro constantemente. Su abuela lo faja, como dicen, ¿no? Cada tanto le pega. El abuelo también es un loco que se la pasa quejándose. Todos se la pasan en un griterío como incesante. A este le pegan por nada, todo el tiempo al pobre. Sí, no, y se impone la voz del abuelo, como es bien una construcción muy patriarcal. Sí, no quiero caer en esas... palabras que están tan repetidas ahora, pero es que realmente hay una cosa muy vertical con ese abuelo que es como quien define cómo hay que, o sea, cómo son el resto de las relaciones, ¿no? Es correcto. Y cómo todas las mujeres encima dependen de esa voz fuerte y sí, digamos, de jefe de familia. Sí, y además también como que da cuenta, sobre tú dices es importante porque da cuenta de una época, porque esto pasará, él nació en 1943, así que el libro, si lo ubicamos será en los 50. Sí. Entonces ellos tienen, el abuelo y la abuela tienen solamente hijas y a todas las hijas le están buscando un marido, porque solas no pueden ser independientes, no pueden vivir ni trabajar, ni casi ni plantar, ¿no? Es como ya un trabajo como de hombres. Lo hacen, pero sin ese como nivel de productividad que se esperaría de una producción de plantación, qué sé yo. Y de ahí entra como la madre, como personaje, ¿no? La madre es una mujer que tuvo un amorío con un señor. Se fue y cuando quedó embarazada el tipo vino y se la dejó a los padres y se fue y nunca más volvió. Solamente una vez lo vuelven a ver por ahí en la selva, por ahí en alguna parte, y la madre empieza a caerle a pedradas, ¿no? Creo que él cuenta el episodio en este libro. Entonces la madre, a mí me encanta ese personaje porque es como entre la nostalgia, entre la melancolía, ella se siente abandonada, ya siente que incluso fue desechada, porque ya teniendo un hijo nadie va a querer casarse con ella, o sea, es como una persona como sin valor, ¿no? Como sin sentido en esa familia, pero ve en el narrador como sentido no, sino como lo importante para vivir en ella es eso. Y hay un pasaje muy lindo que dice, cuando él la describe, ¿no? Después de que le pega, porque medio le pega a la madre, medio va y se ahorca, medio le da abrazos y besos y demás, y dice: desde entonces yo le tengo mucha lástima a mamá. Yo sé que en el fondo ella es buena, y el día de mi cumpleaños siempre se acuerda de darme un beso y todo. Por eso casi nunca yo me pongo bravo con ella, porque yo sé que esa mujer peleona no es mi madre. Mi madre es otra que siempre está escondida en el pellejo de la peleona, y que no hace más que sonreírme y decirme: ven, que te voy a hacer el cuento de las 7 cabrillas. Entonces esa relación es como fundacional, ¿no? Porque eso también se va a repetir en todos los demás libros de Arenas. Claro, a mí me parece interesante también que no es una relación armoniosa tampoco, ¿no? O sea, siempre está atravesada por la violencia, porque la madre tampoco es, súper comprensiva y adepta al diálogo, te escucho y escucho a ver qué problemas tenés o qué dificultad. O sea, es una relación extraña, no es el estereotipo materno tampoco. Es una mujer que está atravesada por sus propios dolores, por el rechazo de su familia, que medio que la tienen ahí como... Sí, una boca más para alimentar y como una carga. Claro, como una carga y además, bueno, ya vemos en ese primer episodio en el que hace toda esa escenificación de intento de suicidio que no es tal, pero que te habla de cierto drama interno que nadie está escuchando, ¿no? Y a la vez, bueno, esa relación de, por un lado, afecto materno. Sí, bueno, amor, sí, ¿no? Amor filial, amor por su hijo, y por otro lado también
nada, agotamiento por la crianza y demás que... Sí, aparte es un niño que está como a la de Dios, o sea, tanto lo cría la madre como la abuela y el abuelo, Claro. y era una tía, y aquí es donde entra el personaje de Celestino, que él no es Celestino, Celestino es, o sea, es un alter ego del narrador, Bueno. pero es un primo que llega... Sí, yo después. diría que hay como muchas interpretaciones posibles Bueno, por puede ese ser, personaje. No, porque una Es es cierto. esa y está bueno, pero literalmente en el personaje entra como un primo que va a venir a vivir A casa. a otra boca para alimentar. Porque su madre se suicida. Entonces ahí hay un dramón y viene el hijo a vivir acá. Entonces ya empiezan todos a quejarse de que aparte es como un niño muy debilucho, sensible, ¿no? Como, sí, no pega con el ambiente rústico y violento Sí. al que va a llegar. Y fíjate cómo ahí también entra de nuevo, o entra esta temática que se ve que a Reinaldo le interesaba mucho de la sexualidad y de la represión de la sexualidad, pero bueno, puesta en la mujer, porque todas las hijas, bueno, cometieron el pecado de por ahí iniciar una vida sexual fuera de un matrimonio o con la persona no adecuada, ¿no? Y cómo han sido castigadas, ¿no? Por eso, o sea, la hermana o la tía del protagonista que llega a suicidarse está vista también como la prostituta o, bueno, la persona como Sí. de demasiado, de rasgos demasiado, no sé, livianos, qué sé Sí, yo, sí, sí, ¿no? total. Como muy ligera de cascos y entonces y bueno, cómo se castiga también la libertad sexual ya, bueno, en este caso visto en el lugar de la mujer. Sí, cómo se trasciende la libertad sexual basados en las decisiones de... O sea, es como que la víctima es la mujer en todas las partes, porque también al principio del libro se cuenta eso de que había una mujer que ayudaba con la limpieza, pero sale volando porque el abuelo medio la manoseaba, Claro. como que insoportable el asunto, y la mina se fue a otra parte. Sí, el abuelo que tiene impulsos sexuales muy variados y que no recibe castigo alguno, ¿no? Y entonces ahí vemos como todos esos matices que hoy se ponen muy en debate, ¿no? A lo mejor, como tú decías antes, no es que sea un estereotipo de mujer, pero a lo mejor sí lo es en cuanto a la representación de una mujer campesina. Entonces sí podemos ver como cierta prototipo de la familia como del campo cubana, ¿no? Claro. Y el Caribe, porque también en Colombia hay todo esto de las casas, ¿no? Con muchas mujeres y todas hablando y todas gritando y los hombres también. Y bueno, también hay como todo un registro, ¿no? De cierto tipo de comunidad. Y luego, bueno, sigamos con Celestino, porque es muy interesante el hecho de que Celestino, por ejemplo, escribe en todos los árboles. Se la pasa escribiendo y el abuelo quejándose y la abuela quejándose porque ellos piensan que los demás van a pensar que lo que escribe es brujería, ¿no? Que el tipo es como que está poseído por Satán, qué sé yo, y el abuelo se la pasa talando los árboles para quitar las poesías. Y yo ahí donde interpreto como estas dos versiones de Reinaldo, ¿no? Un Reinaldo campesino y criado ahí, y un Reinaldo artista, un Reinaldo más sensible que se encarna un poco en esta figura del primo Celestino. Eso es muy interesante para mí por dos razones. Primero porque los adultos, o en ese mundo adulto, son iletrados, según parece. No saben leer. Y entonces ahí se da ese primer desfasaje, o ese desfasaje más marcado entre ese mundo infantil y el mundo adulto. O esa relación que hay entre el protagonista y Celestino, que podrá ser alter ego o podrá ser persona de carne y hueso, pero bueno, digamos, ahí hay una comunicación entre esas dos caras que es imposible que se dé entre adulto e hijo, o entre adulto y niños, porque ya encima está mediado por un cambio cultural, que es la escolarización de estos chicos. Y después también cómo entra la escritura como un salvataje, ¿no? O como un medio para reflejar este drama de la vida. O sea, de nuevo tenemos, esto nos ha pasado en muchos libros que leímos, pero cómo la escritura reaparece siempre como ese salvavidas de los protagonistas, o ese alivio estético, artístico, para afrontar un mundo de dolor, porque además Celestino Celestino es el que peor la pasa en esa familia, porque bueno, obviamente Lo fajan, Flor. Lo golpean, no voy a decir fajan, ¿está bien? Pero lo golpean, es el chivo expiatorio de los compañeros también, es como la voz sensible que no encuadra muy bien en ese ámbito rural y rústico, tiene una delicadeza que nadie entiende.
Y además tiene como una inclinación más femenina y entonces eso también es de terror, ¿no? Sí. En esta familia. Y tiene también ese antecedente de que la madre se suicida y además él vio eso, todo ¿no? eso. Es como pobre un Claro. paria dentro de la familia. Y bueno, y esta inclinación a la escritura como ese espacio artístico para encontrar un refugio de todo esto. Y además, bueno, obviamente el simbolismo de talar o destruir esa escritura como única forma de eliminar o como un intento de erradicarlo. Pero vemos que Celestino insiste y va a seguir escribiendo hasta el final. Bueno, eso es muy interesante porque también está la idea de que del arte no se vive, y es algo que en Latinoamérica, por ejemplo, siempre se ha debatido un poco. Escribir o ser escritor, o como ser pintor o algo, es algo que de repente en algunos círculos está mal visto porque no es una cuestión que permita directamente tener una mejor vida en el futuro. No va a dar más dinero, no va a dar una mejor condición social ni estatus. Y también está eso, ¿no? Que no encuentran el valor en el arte, ni siquiera lo hay, ni siquiera la curiosidad por saber qué es lo que escribe. Es como algo lo que... O sea, el futuro es ir a plantar cosas y a cosecharlas. Y luego también tenemos todos estos elementos fantasiosos que nos acercan más al mundo infantil y nos alejan un poco de esta crueldad de las circunstancias de vida. Con el coro de primos, hay un coro de primos que aparece cada tanto como si fuera una obra de teatro en el techo, que le van gritando, pero son como fantasmas también. Hay un momento en el que se quiebra la obra, el libro, y ellos están muertos de hambre, empiezan a arrastrarse por la casa, muriéndose de hambre porque no tienen nada para comer, y empiezan a planear a quién se van a comer, ¿no? Al abuelo que está más viejo, o a la abuela para que deje de molestar, ¿no? Hay como estos elementos que como que interceden la narración más ortodoxa o más... ¿no? o más tradicional. Sí. Que además tienen como un valor simbólico dentro de la obra, ¿no? El hambre o en un momento que la casa se está como cayendo a pedazos. O sea, justamente es una familia descompuesta, básicamente. Entonces, que se refleje eso en la estructura de la construcción donde viven, ¿no? De la casa. Y para mí tiene que ver también con la estética que él elige, que para mí es tan interesante, o sea, también es algo que me gustó mucho, porque siempre hablamos acá de que hay una tendencia al realismo en los libros que leemos, de que por ahí hay menos, o en la actualidad, las cosas que fuimos leyendo, por ahí hay menos interés en la forma que en la trama, que está bien, es válido, ¿no? Pero también cuando uno encuentra como ese juego, ese ida y vuelta entre lo que estoy contando y cómo lo estoy contando, también está bueno y es valioso y nos gusta rescatarlo. Y este es el caso, porque en Reinaldo Arenas no es solamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, ¿no? Y esa construcción estética de la historia, que una de las cuestiones tiene que ver con jugar con un realismo mágico, que era también propio de la época, y también, el uso de la hipérbole, las repeticiones en la narración, digamos, hay todo un juego poético también en esa estructura narrativa, que para mí también, yo cuando lo leí dije, claro, está hablando de un inventarse como poeta también. Es un libro que habla de la infancia, es un libro en el que menciona a este alter ego Celestino como alguien que está naciendo poeta en un entorno hostil. Entonces me parecía que es un libro que habla de su biografía, pero que también está hablando de la poesía y que de algún modo hay como una intención de alabar o de reconocer a la poesía. Sí, mucho elemento lírico, ¿no? Pero también yo creo que ahí dices algo que a mí me gusta compartir y preguntar sobre todo, y es que hoy en la literatura muy como selfie-literatura, como dice Diamel Altit, existe esta idea de que se debe un poco acercarse mucho a la verosimilitud o a la realidad, ¿no? Por ejemplo, un libro... Bueno, en Argentina hay muchos, pero a ver, pensemos uno para no ofender a nadie acá. Bueno, Joan Didion, ¿no? El que leímos, El año del pensamiento mágico. Escribe un año de duelo porque su esposo muere
e intenta ser lo más leal posible a la realidad o a lo que parece que es la realidad o a lo que decimos que es la realidad. Se levantó, desayunó, viajó a Los Ángeles, Sí, fue a la incluso clínica. documentación Claro, como científica que para avalar, poniendo ¿no? muchas señas de que en realidad sí es, o sea, como el autor diciendo, o sea, créeme, esto pasó en la vida real, o sea, me estoy acercando más como a la crónica o al reportaje que a la literatura. Entonces ahora, cuando leemos El destino antes del alba, y ahí va la pregunta, todos esos elementos fantasiosos y líricos y todas las figuras literarias que no hacen como a la idea de verdad, porque es imposible que un coro de primos muertos esté Sí. cantando en el techo, le resta importancia como a la crónica social, como al retrato de vida, a la representación de la miseria, a las condiciones lamentables en las que vive el campo cubano. O sea, podríamos usar este libro como una muestra histórica o un registro histórico que pueda ser igual de valioso a una novela que parece que es verdad por cómo está escrita. No sé, para mí no es esa la intención. No creo que sea la intención. Y sí me gusta más pensarla como un objeto artístico, que evidentemente hay cosas reales que tienen, creo yo, más que ver con las emociones que produce, ¿no? Como por ejemplo esta sensación de angustia, de opresión, el contexto de violencia. Creo que todo eso transmite cierta idea de cómo fue esa infancia, pero que después también hay otras cosas que en un relato realista, literal, se perderían, como esto que te decía yo antes. Me parece que él equipara un poco la infancia o el mundo infantil con la poesía y que construye ahí un puente muy interesante, ¿no? Como que me parece que la poesía también es descubrir o mirar de nuevo cosas con el deslumbramiento de un niño, ¿no? No, totalmente, eso sí lo tiene la literatura de infancia. Claro, y también el juego, ¿no? La poesía siempre propone juego, con metáforas, con imágenes, con juegos en los puntos de vista, juegos de palabras incluso, ¿no? Y bueno, eso también es propio del mundo infantil, ¿no? Entonces, me parece que yo lo sentí también como una gran alabanza a la poesía. Sí, totalmente. Y a mí me parece que eso es muy importante como para mí aclararlo porque hoy poco se da oportunidad a la fantasía en la literatura cotidiana, o sea, en la literatura más de registro social, por ejemplo. Hay libros en los que, por ejemplo, en El desbarrancadero de Fernando Vallejo, él llega a la casa de sus padres y ve que la muerte está allá arriba, arriba de las escaleras. O sea, hay una mujer que se llama la muerte que lo persigue y él habla con la muerte, pero eso tiene ahí el significado de que el hermano se está muriendo de sida y por eso la muerte está en esa casa. Pero tiene diálogos con la muerte, o sea, no es un signo tampoco de locura y el personaje no está delirando. Pero hoy poner algo así se encuentra poco, que también estaba en las intermitencias de la muerte de Saramago, ¿no? Cómo se hace todo un registro social con elementos que son increíbles de la forma más, ¿no?, literal, o sea, que no se pueden creer, no se podrían creer. Sí, no, estamos viviendo, yo creo que son tendencias y que nada, como que en la historia de la humanidad hubo muchos momentos de volver, como cuando no sé, como cuando se volvía a los clásicos y después se dejaba a los clásicos y después se volvía, sí, ¿no? Porque también intenta eso ser biográfico, o sea, esto es biográfico, claramente, ¿no? Sí, y hay una cosa de por ahí pelearte con el más cercano, con la generación anterior, y eso hace que te inclines hacia, ¿no? Lo opuesto. Y sí, lo que se ve ahora es como pareciera que estamos leyendo mucho, no sé si acá en Argentina nada más o en todo Occidente, pero es verdad que hay mucho autobiográfico y mucho realista y muy retrato de un episodio, claro, en tu vida. Recortes muy específicos, sí, por ejemplo, mucho un embarazo, color local, un duelo. Cierta cosa de la cotidianeidad y de trasladar al escrito la cotidianeidad. Pero yo creo que también son modas y son estéticas que corresponden a una etapa, a una generación, a un momento. Y también son formas, de pronto, no sé si lo que voy a decir es terrible, pero son como límites menos creativos de la literatura. Es más difícil inventarse un mundo, como Ursula Le Guin, ¿no? Inventarse todo un universo que uno desconoce. A uno escribirlo que a uno le pasa todos los días. Claro, o sea, no lo estoy tampoco desmeritando, no es menos literatura o más.
es una cuestión de, como, del uso de la creatividad y de la imaginación en la configuración de la narración, en todo caso. Sí, 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 sí. Así que bueno, una hermosa obra y además, bueno, que eso, para darle un poco de aire a la escritura actual, que por ahí tiene como un tono medio monótono. Así que a mí me encantó como creativo, original. Así que Flor, muchísimas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Y a todos ustedes no olviden encontrarnos en Instagram, en Facebook, como Contratapas Podcast, en YouTube, en Spotify, en Ivos, en Catchbots. Y hasta la próxima, Flor. Hasta la próxima, chao, chao. Chao.